Carmen Vázquez sostenía una bandeja de café cuando su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba solo esto: Pentágono, urgente. El coronel Herrera interrumpió su conversación y le dijo: «No contestes eso, solo eres personal de la cafetería». Pero cuando Carmen contestó la llamada, la voz al otro lado de la línea sorprendió a todos los que estaban cerca. «General Vázquez, tenemos una situación. La reunión en la sala de crisis comienza en 8 minutos». Ese momento en la cafetería de Fort Carson se convirtió en un instante que nadie podría olvidar jamás. Me pregunto, ¿desde dónde estás viendo cómo se desarrolla esta historia hoy? Ya sea que estés en una ciudad bulliciosa o en un tranquilo barrio suburbano, probablemente hayas visto alguna vez a alguien ser completamente subestimado. Tal vez te pasó en tu lugar de trabajo, en la escuela o incluso en tu propia familia, pero te aseguro que nunca lo has visto suceder de la manera en que ocurrió aquí. Cuando las suposiciones chocan con la realidad de una forma tan brutal que todos los involucrados comienzan a cuestionar todo lo que creían saber sobre las personas a su alrededor. Carmen Vázquez había perfeccionado el arte de ser invisible. A los 43 años, sus manos desgastadas y su apariencia sencilla hacían que la gente la pasara por alto con facilidad. Llevaba pantalones color caqui sencillos y una camiseta tipo polo blanca con el logo de los servicios de voluntariado de Fort Carson bordado en el pecho. Su cabello, que ya comenzaba a encanecer, lo llevaba recogido en una práctica coleta y se desplazaba por la concurrida cafetería militar con la eficiencia poco llamativa de alguien que había estado sirviendo comida durante años. Lo que nadie en Fort Carson sabía era que Carmen Vázquez ocupaba uno de los cargos más poderosos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Como general de 3 estrellas, comandaba operaciones estratégicas en múltiples teatros, asesoraba a la Junta de Jefes del Estado Mayor y tenía acceso directo a los más altos niveles de inteligencia en seguridad nacional. Su oficina en el Pentágono, ubicada a solo 2 pasillos del secretario de Defensa, contenía materiales clasificados que podrían redefinir la estrategia militar a nivel mundial. Pero cada año Carmen tomaba exactamente 2 semanas de vacaciones y cada año, durante los últimos 6, dedicaba esas 2 semanas a hacer algo que habría sorprendido a cualquier persona que la saludara en Washington. Se ofrecía como voluntaria en cafeterías militares, sirviendo comida a los soldados, limpiando mesas y escuchando las conversaciones de los hombres y mujeres cuyas vidas eran impactadas por las decisiones en las que ella participaba. La idea comenzó como una forma de mantenerse conectada con la realidad del nivel más básico de la vida militar. Carmen había ascendido durante 24 años desde su puesto como subteniente recién salida de West Point, hasta su posición actual como supervisora de operaciones estratégicas para todo el Comando del Oeste. Pero con cada ascenso sentía que se alejaba cada vez más de las experiencias cotidianas de los soldados comunes. «No puedes liderar a personas que no entiendes», le había dicho su mentora, la general Patricia Santos, años atrás. «Y no puedes entender a personas con las que nunca pasas tiempo». Esas palabras permanecieron con Carmen a través de cada promoción, cada reunión de personal, cada decisión estratégica que afectaba a miles de vidas. Así que desarrolló su propio sistema para mantenerse conectada. Cada periodo de vacaciones se convirtió en una especie de misión de reconocimiento, no para espiar ni recopilar inteligencia, sino para recordar cómo se sentía estar en el nivel más bajo de la jerarquía militar, para escuchar opiniones sin filtros sobre las decisiones de liderazgo, para presenciar de primera mano cómo las políticas se traducían en la realidad diaria de las personas que debían vivir con ellas. Carmen había servido café en bases de Colorado, Nevada, Arizona y ahora en Colorado. Siempre usaba su apellido de soltera Vázquez, en lugar de Vázquez López, y siempre decía que estaba tomando un descanso de su trabajo de oficina en Washington, D.C. No era exactamente una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Toda la verdad habría sido demasiado complicada, demasiado disruptiva para la interacción auténtica que ella quería observar. Lo que había aprendido durante estas experiencias encubiertas la había convertido en una mejor general. Las políticas que parecían perfectas sobre el papel mostraban sus fallas cuando veía a los soldados luchar por implementarlas. Los programas de entrenamiento que funcionaban bien en ambientes controlados demostraban sus debilidades cuando escuchaba conversaciones frustradas en los comedores. Las decisiones sobre equipos que parecían fiscalmente responsables resultaban problemáticas cuando presenciaba su uso diario en la práctica. Pero había otra razón por la que Carmen seguía regresando a estas asignaciones como voluntaria. Una razón que rara vez admitía, incluso para sí misma. Extrañaba sentirse útil de maneras simples y directas.
En el Pentágono, su trabajo involucraba estrategias abstractas, cálculos políticos complejos y decisiones cuyas consecuencias quizás no se verían durante años. Pero aquí, sirviendo café y limpiando mesas, podía haber resultados inmediatos. Una comida caliente entregada con una sonrisa, un oído atento para un soldado que extrañaba su hogar. Una mesa limpia lista para el siguiente grupo. Estos pequeños actos de servicio le proporcionaban un tipo de satisfacción que ni siquiera las operaciones militares exitosas podían igualar. Esta asignación en Fort Carson debía ser la más rutinaria de todas. 2 semanas de servicio de desayuno y almuerzo, observando los ritmos diarios de una de las instalaciones más importantes del ejército, y luego regresar a Washington con nuevas perspectivas sobre las operaciones y la moral en la base. Ya llevaba 7 días allí, adaptándose al patrón familiar de eficiencia invisible que le permitía mezclarse perfectamente con el trasfondo de la vida militar. Lo que no esperaba era al coronel Luis Herrera. El coronel Herrera encarnaba todo lo que Carmen había aprendido a reconocer como problemático en el liderazgo militar, lo suficientemente competente como para evitar sanciones disciplinarias graves, pero lo suficientemente arrogante como para crear un ambiente tóxico para cualquiera que él considerara por debajo de su nivel. A los 46 años, Herrera había construido su carrera basándose en uniformes impecables, papeleo perfecto y una asombrosa habilidad para posicionarse favorablemente ante los oficiales superiores, mientras mantenía suficiente distancia de las responsabilidades de combate real, como para evitar las experiencias que normalmente forjan humildad en los soldados de carrera. Su asignación en Fort Carson era prestigiosa, subcomandante de operaciones de entrenamiento, pero Carmen había hecho su tarea antes de llegar. El expediente de Herrera mostraba un patrón de movimientos laterales y roles administrativos que lo mantenían alejado de los despliegues mientras avanzaba constantemente en su carrera. Según la evaluación profesional de Carmen, él era exactamente el tipo de oficial que se veía impresionante en el papel, pero que nunca había sido puesto a prueba por los verdaderos desafíos que revelan el carácter. Lo que hacía a Herrera particularmente peligroso era su inteligencia. No era un villano caricaturesco que gritaba órdenes y tomaba decisiones obviamente erróneas. Era lo suficientemente astuto como para disfrazar sus prejuicios bajo políticas que sonaban razonables. Lo suficientemente hábil en la navegación política como para evitar enfrentamientos directos con sus superiores y lo suficientemente carismático como para ganarse seguidores entre los oficiales jóvenes que admiraban su confianza y pulcritud. Carmen lo había estado observando durante casi una semana, tomando nota de cómo interactuaba con diferentes grupos de personas. Con los oficiales superiores era diferente e informado. Con sus pares era cordial y políticamente perspicaz. Con los oficiales jóvenes se mostraba como un mentor e inspirador, pero con el personal alistado, el personal de apoyo y cualquier persona que él percibiera fuera completamente de la jerarquía militar. Herrera revelaba su verdadero carácter. Carmen lo había visto rechazar sugerencias de suboficiales experimentados sin siquiera considerarlas. Interrumpir a contratistas civiles que intentaban explicar problemas técnicos y hablar con los trabajadores de la cafetería, incluida ella misma, con un desprecio apenas disimulado. Su frase favorita parecía ser «conoce tu lugar», que utilizaba para cerrar cualquier aportación de personas que él consideraba no calificadas para opinar sobre asuntos militares. El patrón era claro, y era exactamente el tipo de disfunción en el liderazgo que la posición de Carmen en el Pentágono le permitía abordar cuando la detectaba. Oficiales como Herrera creaban ambientes tóxicos que alejaban a personas talentosas, reducían la efectividad operativa y dañaban la relación del ejército con las comunidades civiles a las que servía. En su opinión profesional, eran un riesgo estratégico que debía ser identificado y corregido. Pero hasta esa mañana, Herrera nunca había interactuado directamente con ella más allá de la cortesía básica al ordenar café. Eso cambió cuando decidió realizar una reunión improvisada con otros 3 oficiales en una de las mesas cercanas al área de servicio, discutiendo lo que claramente consideraba temas sensibles mientras asumía que el personal de apoyo no era digno de atención. La mañana había comenzado de manera bastante normal. Carmen llegó a las 05:45 horas, 45 minutos antes de que abriera la cafetería para ayudar con la preparación de los alimentos y la elaboración del café. Los otros voluntarios ya conocían su rutina. Trabajaba con eficiencia, no se quejaba de las tareas asignadas y tenía una habilidad natural para anticiparse a lo que se necesitaba sin que se lo pidieran.
Habían dejado de intentar entablar pequeñas conversaciones después de los primeros días, aceptando su preferencia por concentrarse en silencio durante el ajetreado servicio de desayuno. Para las 06:30, los primeros soldados ya comenzaban a llegar para desayunar, y Carmen se había acomodado en su ritmo habitual de mantener las estaciones de café abastecidas, limpiar mesas y rellenar los dispensadores de condimentos. Fue durante la calma de media mañana, alrededor de las 09:45, cuando el coronel Herrera llegó con otros 3 oficiales para lo que parecía ser una sesión informal de estrategia. Carmen estaba limpiando una mesa cercana cuando escuchó la voz de Herrera, elevándose ligeramente por encima del volumen normal de conversación. El problema con estas iniciativas de diversidad, decía, es que priorizan las cosas equivocadas. Se supone que debemos preocuparnos más por el origen de una persona que por sus cualificaciones. Uno de los otros oficiales, el mayor Martínez, a quien Carmen reconocía de las mañanas anteriores, se removió incómodo en su asiento. No lo sé, señor. Algunos de los informes que he visto sugieren que las perspectivas diversas en realidad mejoran la toma de decisiones en situaciones complejas. Herrera hizo un gesto despectivo con la mano. Eso es corrección política disfrazada de estrategia militar. ¿Crees que algún chico de los barrios bajos o alguna mujer que nunca ha visto combate va a tener perspectivas que los soldados profesionales no tienen? Por favor, Carmen siguió limpiando. Sus movimientos eran constantes y poco notables, pero su atención se agudizó. Este era exactamente el tipo de conversación que había esperado escuchar. Opiniones sin filtros de líderes que revelaban sus verdaderas actitudes detrás del cumplimiento superficial de las políticas oficiales. ¿Y qué hay de la general Santos?, preguntó el capitán Rivera, el más joven del grupo. Ella tiene más experiencia en combate que la mayoría de los hombres en el Pentágono. Santos es una excepción, respondió Herrera rápidamente. Y aún así, probablemente la ascendieron más rápido de lo que deberían porque el ejército necesitaba generales mujeres para las fotos. No me malinterpretes, es competente, pero no ganó esas estrellas de la misma manera en que un hombre habría tenido que ganárselas. La mandíbula de Carmen se tensó ligeramente, pero siguió trabajando. La general Santos había sido su mentora y amiga durante más de una década. Patricia Santos había ganado cada una de sus 4 estrellas a través de un liderazgo excepcional en algunas de las asignaciones más desafiantes del ejército, incluyendo comandos de combate que a la mayoría de los oficiales hombres nunca se les había ofrecido. Creo que debemos tener cuidado con las suposiciones, dijo el mayor Martínez en voz baja. A veces la gente te sorprende. Herrera se recostó en su silla, adoptando el tono de alguien que explica algo obvio a un estudiante lento. Martínez, déjame darte un consejo. En 18 años de servicio militar he aprendido a leer a las personas bastante rápido, y la mayoría de las veces lo que ves es lo que obtienes. Esa mujer de allá, señaló a Carmen sin bajar la voz, ha estado sirviendo café aquí toda la semana. Ese es su nivel de capacidad. ¿Crees que ella tiene ideas sobre estrategia militar que necesitamos escuchar? Los otros oficiales miraron hacia Carmen con la vergüenza visible en sus rostros. Ella siguió limpiando sin mostrar ninguna reacción, pero internamente estaba tomando nota cuidadosa de cada palabra que se decía. No estoy diciendo que debamos pedir consejos estratégicos al personal de la cafetería, dijo Martínez. Solo digo que tal vez no deberíamos asumir que lo sabemos todo sobre alguien basándonos solo en su trabajo actual. Esa es exactamente la clase de pensamiento que mete a la gente en problemas, replicó Herrera con firmeza. Todos quieren creer en el potencial oculto y en el talento no descubierto, pero la realidad es que la mayoría de las personas terminan donde sus habilidades las colocan. Ella está sirviendo café porque para eso está calificada. No es complicado. El capitán Rivera parecía cada vez más incómodo. Tal vez deberíamos discutir esto en un lugar más privado, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada aquí que nadie no deba escuchar. Y francamente es importante que los oficiales jóvenes entiendan cómo evaluar a las personas con precisión. No pueden ser líderes efectivos si están constantemente cuestionando sus instintos sobre quién puede aportar qué a la misión. Fue entonces cuando el teléfono de Carmen sonó. El tono era discreto, un timbre suave y profesional que Carmen había elegido específicamente para no llamar la atención en la mayoría de las situaciones. Pero en la relativa tranquilidad de la cafetería, a media mañana, fue lo suficientemente audible como para que los 4 oficiales se giraran hacia el sonido. Carmen miró la pantalla y sintió como su ritmo cardíaco se aceleraba ligeramente. Pentágono urgente significaba exactamente lo que sugería. Había surgido algo que requería su atención inmediata, y su equipo estaba tratando de contactarla.
a pesar de sus instrucciones explícitas de no llamarla a salvo en emergencias genuinas. Levantó la vista y encontró al coronel Herrera mirándola con evidente irritación. «Debes contestar eso afuera», dijo bruscamente. «Este es un ambiente profesional». «Lo siento, señor», dijo Carmen en voz baja y alcanzando el teléfono. «Solo voy a... En realidad no lo contestes», la interrumpió Herrera con voz más autoritaria. «¿Estás de servicio aquí? Las llamadas personales pueden esperar hasta tu descanso». Los otros oficiales se miraron entre ellos, claramente incómodos con la situación, pero ninguno dijo nada. Carmen vaciló un momento calculando sus opciones. La llamada casi con certeza se refería a una crisis real. Su equipo sabía que no debía utilizar el protocolo de emergencia para asuntos rutinarios, pero contestar implicaría revelar su identidad, lo que pondría fin a su misión de observación y potencialmente causaría complicaciones para todos los involucrados. El teléfono seguía sonando. La expresión de Herrera se endureció. «No me escuchaste, dije que no lo contestes». «Señor, esto podría ser importante», comenzó Martínez. «¿Más importante que hacer su trabajo?», lo interrumpió Herrera. «Esto es exactamente de lo que estaba hablando. No tienen sentido de la prioridad ni comprensión del comportamiento adecuado en un entorno profesional». Fijó su mirada en Carmen. «Estás aquí para servir café y limpiar mesas. Eso es todo. Tu vida personal se queda fuera de este edificio». Carmen miró el teléfono en su mano, luego al rostro impaciente del coronel Herrera, luego a las expresiones incómodas de los otros oficiales. En su mente repasó rápidamente las posibles consecuencias de cada opción disponible. Podía ignorar la llamada y mantener su cobertura, pero si realmente había una crisis que requería su intervención, el retraso podría tener serias implicaciones estratégicas. Podía salir para contestar, lo que probablemente satisfaría la preocupación inmediata de Herrera, pero aún así podría comprometer su asignación si la conversación exigía que revelara información clasificada o su verdadera posición. O podía contestar la llamada allí mismo, lo que sin duda pondría fin a su misión encubierta, pero le permitiría abordar de inmediato la emergencia que había motivado el contacto. La decisión se tomó por sí sola cuando el teléfono dejó de sonar por un momento y luego comenzó de nuevo de inmediato. 2 llamadas bajo el protocolo de emergencia significaban que la situación se estaba agravando rápidamente. «Lo siento», dijo Carmen mirando directamente al coronel Herrera. «Pero necesito contestar esto». El rostro de Herrera se sonrojó ligeramente. «¿Necesitas qué?». Carmen contestó el teléfono. «General Vázquez». El silencio que siguió fue total e inmediato. Incluso los ruidos de fondo de la cocina parecieron detenerse mientras los 4 oficiales procesaban lo que acababan de oír. «General Vázquez», llegó la voz familiar de su jefa de gabinete, la coronel Ana Torres. «Tenemos una situación en desarrollo en el Pacífico. El grupo de portaaviones Lincoln está reportando actividad inusual de buques no identificados y la inteligencia satelital sugiere posible coordinación con actores hostiles. El secretario quiere su evaluación antes de decidir si se aumenta el nivel de amenaza». Carmen, con plena conciencia periférica, notó que la boca del coronel Herrera se había abierto de asombro, pero su atención se enfocó inmediatamente en el informe. «¿Cuál es el plazo para la evaluación?». 18 minutos, señora. Los jefes del Estado Mayor se están reuniendo y se requiere su aporte antes de que hagan recomendaciones al presidente. ¿Entendido? Conéctenme a la sesión informativa de inteligencia. Necesitaré todos los datos satelitales y los últimos informes de los vuelos de reconocimiento del Lincoln. Sí, señora. Conectándola ahora. Mientras Carmen escuchaba el resumen inicial de inteligencia, observó cómo el rostro del coronel Herrera pasaba de la confusión a la incredulidad y luego al horror. Los otros oficiales permanecieron congelados, aparentemente intentando procesar lo imposible de lo que estaban presenciando. Durante los siguientes 17 minutos, Carmen Vázquez se transformó de una trabajadora invisible de la cafetería en exactamente lo que siempre había sido, una de las líderes militares más poderosas de los Estados Unidos. Su voz adoptó la autoridad firme de alguien acostumbrada a tomar decisiones que afectaban a miles de vidas. Sus preguntas eran precisas y llegaban directamente a las implicaciones estratégicas de la inteligencia que se le presentaba. Su análisis fue rápido y completo, estableciendo conexiones entre los eventos actuales y patrones geopolíticos más amplios a los que la mayoría de los oficiales jamás tendrían acceso. «El patrón sugiere coordinación», dijo al teléfono con la mirada fija en un punto más allá de las paredes de la cafetería mientras visualizaba la situación estratégica. «No coincidencia. Si estos buques están operando bajo dirección estatal,
Su posicionamiento indica preparación para tácticas de bloqueo o reconocimiento previo a una operación mayor. Recomiendo elevar a DEFCON 3 para la flota en el Pacífico y aumentar la cobertura de vigilancia en las áreas objetivo. El rostro del coronel Herrera permanecía inmóvil con su café enfriándose frente a él, mientras Carmen continuaba participando en una conversación que claramente se desarrollaba en los niveles más altos del mando militar. Los otros oficiales parecían igualmente atónitos, pero sus expresiones mostraban más fascinación que horror. Sabían que estaban presenciando algo extraordinario. Negativo. Continuó Carmen respondiendo a la pregunta de otra persona en la sesión informativa del Pentágono. El despliegue de recursos terrestres sería demasiado provocativo en esta fase. Necesitamos soluciones marítimas que demuestren capacidad sin parecer una escalada. El grupo de portaaviones tiene todo lo necesario para una respuesta adecuada si la situación se deteriora. Hizo una pausa escuchando la aportación adicional de otros participantes en la llamada. A través del teléfono se escuchaban débiles voces múltiples, lo que confirmaba que se trataba de una sesión de estrategia de alto nivel con varios oficiales superiores involucrados. De acuerdo, dijo finalmente Carmen. Mantengan la posición actual, pero preparen opciones de contingencia para una respuesta rápida. Quiero actualizaciones cada hora sobre los movimientos de los buques y cualquier cambio en sus patrones operativos. Informen al enlace de la OTAN. Si esto escala, necesitaremos protocolos de respuesta coordinada. Al concluir la llamada, la atención de Carmen regresó a su entorno inmediato. La cafetería parecía extrañamente silenciosa, y se dio cuenta de que otras conversaciones en el área habían ido cesando poco a poco, mientras las personas se percataban de que algo inusual estaba ocurriendo en la mesa de los oficiales. Gracias, coronel Torres, dijo Carmen al teléfono. Estaré disponible para la sesión informativa de seguimiento en 2 horas. Mantengan la situación bajo vigilancia constante. Colgó y miró a los 4 oficiales sentados frente a ella. El coronel Herrera parecía tener dificultad para respirar con normalidad. El mayor Martínez y el capitán Rivera la miraban con expresiones de asombro y curiosidad. Solo el teniente coronel García, que había permanecido en silencio durante toda la conversación anterior, parecía haber recuperado la compostura suficiente para hablar. Señora, dijo García con cuidado, creo que puede haber alguna confusión sobre... No hay ninguna confusión, respondió Carmen simplemente. Soy la general Carmen Vázquez, Operaciones Estratégicas del Comando Oeste. He estado aquí durante una semana como parte de una asignación personal de observación. Miró directamente al coronel Herrera. Me disculpo por cualquier engaño, pero quería observar las operaciones normales de la base, sin las complicaciones que habría generado mi presencia en uniforme. Finalmente, Herrera recuperó la voz, aunque apenas fue un susurro. ¿Usted realmente es una general? 3 estrellas, confirmó Carmen. Reporto directamente a la Junta de Jefes del Estado Mayor. Hizo un gesto hacia el teléfono que acababa de utilizar. Esa fue una crisis real que requería una evaluación estratégica inmediata. Es el tipo de decisión que afecta la seguridad regional y potencialmente la estabilidad global. El silencio se prolongó varios segundos mientras las implicaciones se asentaban entre el grupo. Otras personas en la cafetería ya comenzaban a notar la tensión inusual en la mesa de los oficiales, y Carmen comprendió que su cobertura estaba completamente expuesta para todos los presentes. Señor, dijo el mayor Martínez a Herrera con tono cuidadosamente neutral. Creo que le debe una disculpa a la general. El rostro de Herrera había pasado por varios cambios de color en los últimos minutos, finalmente asentándose en un tono pálido que sugería que comprendía plenamente la magnitud de su situación. Señora, yo no tenía idea. Quiero decir, ¿cómo iba a saberlo? No podía saber mi identidad, respondió Carmen con calma, pero sí podías haberme tratado con dignidad humana básica, sin importar lo que asumiste sobre mi origen o mis cualificaciones. La noticia del incidente se propagó por Fort Carson con la velocidad que solo los rumores militares pueden alcanzar. Para la hora del almuerzo, todos en la base habían escuchado alguna versión de la historia. Una general de 3 estrellas había estado trabajando de incógnito en la cafetería, y el coronel Herrera había hecho comentarios que revelaban su verdadera actitud hacia las mujeres, las minorías y cualquier persona que él considerara inferior a su rango. Las diferentes versiones del relato se volvieron cada vez más dramáticas con cada repetición, pero los hechos esenciales se mantuvieron lo suficientemente consistentes como para que la alta dirección se diera cuenta rápidamente de que tenían un problema serio que resolver.
No solo se había insultado inadvertidamente a una oficial general por parte de uno de sus comandantes adjuntos, sino que el incidente había ocurrido frente a testigos y en un espacio público, lo que hacía imposible una resolución discreta. Carmen se encontró en la inusual posición de tener que gestionar simultáneamente su misión original de observación y la crisis generada por la exposición de su identidad. Rápidamente organizó una reunión privada con el comandante de la base, el general de división Roberto Medina, para explicarle su presencia y evaluar las implicaciones de la situación. General Vázquez, dijo Medina cuando se encontraron en su oficina una hora después, tengo que preguntarle, ¿cuánto de todo esto fue intencional? Carmen reflexionó cuidadosamente sobre la pregunta. Nada de esto, señor. Mi presencia aquí fue estrictamente con fines de observación personal. No tenía ninguna intención de crear una situación de confrontación, ni de exponer a ningún oficial al ridículo. ¿Pero sí observó comportamientos problemáticos? Sí, señor. Los comentarios del coronel Herrera esta mañana fueron consistentes con patrones de conducta que he estado observando durante toda mi asignación aquí. Sus actitudes hacia la diversidad, sus suposiciones sobre la capacidad basadas en la apariencia y su trato al personal de apoyo sugieren enfoques de liderazgo que podrían ser perjudiciales para la cohesión de la unidad y la efectividad operativa. Medina asintió con gesto grave. ¿Cuál es su recomendación sobre cómo proceder? Eso depende de su valoración sobre si este incidente representa un error aislado de juicio o un patrón de comportamiento que necesita ser abordado de manera sistemática. Según mis observaciones, creo que es lo segundo. Lo que siguió fue una semana de revisión intensiva que fue mucho más allá del incidente inicial. Las observaciones detalladas de Carmen sobre las operaciones en la base combinadas con su perspectiva única sobre la efectividad del liderazgo a nivel estratégico proporcionaron información que impulsó una evaluación completa de la cultura de mando en Fort Carson. El coronel Herrera presentó una carta formal de disculpa, reconociendo tanto su comportamiento irrespetuoso como su incapacidad para identificar las suposiciones problemáticas detrás de sus comentarios. Pero el daño a su reputación y a sus posibilidades de ascenso fue significativo. En un plazo de 8 meses fue transferido a un puesto logístico que en la práctica puso fin a cualquier oportunidad de avance en su carrera. Más importante aún, el incidente desencadenó conversaciones mucho más amplias sobre los prejuicios inconscientes, el respeto hacia todos los miembros del servicio, sin importar sus funciones, y la importancia de mantener estándares profesionales en todas las interacciones. La experiencia de Carmen se convirtió en un caso de estudio utilizado en programas de formación de liderazgo en todo el ejército. Para Carmen, la experiencia proporcionó aprendizajes que iban mucho más allá de sus objetivos iniciales de observación. La semana de exposición a opiniones no filtradas sobre el liderazgo militar le proporcionó datos valiosos sobre cómo se percibían las políticas y decisiones a nivel de base. Pero la confrontación con el coronel Herrera le reveló algo más: la importancia de defender los principios, incluso cuando eso tiene un costo personal. Pudiste haber evitado toda la situación, le señaló su mentora, la general Santos, durante una conversación una semana después. Pudiste haber ignorado la llamada o salir afuera para contestarla. ¿Por qué elegiste enfrentarlo directamente? Carmen reflexionó sobre la pregunta por un momento. Porque evitar la confrontación cuando alguien expresa prejuicios y falta de respeto no es realmente evitar nada, es permitirlo. Herrera se sintió cómodo haciendo esos comentarios porque asumió que nadie con autoridad para desafiarlo estaba escuchando, pero alguien con esa autoridad estaba escuchando y yo tenía la responsabilidad de responder. Aunque eso comprometiera tu misión, la misión era entender cómo las decisiones de liderazgo afectan a las personas reales en situaciones reales. En ese momento me convertí en una de esas personas reales, afectada por un mal liderazgo. El dato más valioso que pude recoger fue mi propia respuesta ante esa situación. Esa conversación ayudó a Carmen a aclarar algo que había estado reflexionando desde el incidente: la importancia de que los líderes estén dispuestos a experimentar las mismas condiciones y el mismo trato que esperan que otros acepten. Sus asignaciones encubiertas le habían mostrado que la jerarquía militar podía crear distancia entre quienes tomaban las decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Pero también le habían demostrado que esa distancia podía acortarse mediante un esfuerzo deliberado y un compromiso genuino por comprender. Durante los meses siguientes, Carmen amplió sus misiones de observación, visitando más bases y asumiendo diferentes roles.
Cada experiencia le proporcionó nuevas perspectivas sobre la realidad diaria de la vida militar y sobre cómo las decisiones estratégicas se traducían en experiencias personales para los miembros del servicio. Además, implementó cambios en su enfoque de liderazgo en el Pentágono. Instituyó sesiones regulares de retroalimentación directa, donde el personal alistado y los oficiales jóvenes podían proporcionar opiniones sobre la implementación de políticas. Creó canales para recibir comentarios anónimos sobre la efectividad del liderazgo y se aseguró de pasar tiempo en entornos no relacionados con el mando donde pudiera observar interacciones sin filtros entre los diferentes niveles de la jerarquía militar. El incidente de Fort Carson se integró en el currículo de liderazgo militar, pero no de la forma que el coronel Herrera podría haber temido. En lugar de centrarse en la vergüenza de haberse equivocado sobre la identidad de alguien, el estudio de casos subrayaba la importancia de tratar a todas las personas con respeto, independientemente de su estatus o rol percibido. El problema no fue que el coronel Herrera no reconociera a una general, explicó la general de división Patricia Santos durante un seminario de liderazgo 7 meses después. El problema fue que trató a alguien con falta de respeto, basándose en suposiciones sobre su origen y sus capacidades. Incluso si Carmen Vázquez hubiera sido realmente una trabajadora de cafetería de carrera, su comportamiento habría sido igualmente inapropiado y poco profesional. La historia también resonó más allá de los círculos militares, cuando una versión cuidadosamente anonimizada fue incluida en un estudio de caso de la Escuela de Negocios de Stanford sobre liderazgo y sesgos inconscientes. Generó extensos debates sobre cómo las suposiciones basadas en la apariencia, el rol o el origen pueden cegar a los líderes ante perspectivas valiosas y dañar la efectividad organizacional. Para Carmen, el impacto a mayor escala fue tanto satisfactorio como aleccionador. Le alegraba que su experiencia pudiera contribuir a mejorar la formación en liderazgo y fomentar culturas organizacionales más inclusivas. Pero también era plenamente consciente de que cambiar actitudes profundamente arraigadas requería un esfuerzo sostenido y una vigilancia constante. Un solo incidente no transforma toda una cultura, reflexionó durante una entrevista para una revista de liderazgo militar. Pero puede servir como catalizador para aquellas personas que ya están dispuestas a examinar sus propias suposiciones y comportamientos. La clave es crear entornos donde esos cuestionamientos puedan darse de manera constructiva y no a la defensiva. 2 años después del incidente en Fort Carson, Carmen Vázquez fue ascendida a general de 4 estrellas, convirtiéndose en una de las oficiales hispanas de más alto rango en la historia militar. La ceremonia de ascenso se celebró en el Pentágono con la presencia de cientos de oficiales superiores, funcionarios gubernamentales y miembros de su familia. Durante su discurso de aceptación, habló sobre la importancia de que los líderes permanezcan conectados con las personas a las que sirven y sobre el valor de comprender la vida militar desde múltiples perspectivas. Pero también contó una historia que muchos en la audiencia ya conocían, la historia de una llamada telefónica que cambió todo para todos los involucrados. El liderazgo requiere la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales y las suposiciones iniciales, dijo. Requiere tratar a cada persona con dignidad y respeto, sin importar su rol actual o estatus aparente, y requiere la humildad de reconocer que las ideas más valiosas pueden provenir de las fuentes más inesperadas. En la audiencia, el mayor Martínez, ahora teniente coronel Martínez, escuchaba con una sonrisa. Había sido ascendido 2 veces desde el incidente en Fort Carson, en parte gracias a su capacidad demostrada para cuestionar suposiciones y considerar perspectivas alternativas en situaciones complejas. El coronel Herrera no asistió. Después de su transferencia al área logística, optó por una jubilación anticipada, en lugar de enfrentar las limitaciones de carrera impuestas por su reputación dañada. Los registros oficiales solo reflejaban que había recibido asesoramiento sobre oportunidades de desarrollo de liderazgo, pero todos en su red profesional sabían lo que realmente había sucedido. Sin embargo, el momento más significativo de la ceremonia llegó durante la recepción posterior, cuando un joven soldado hispano se acercó a Carmen para agradecerle por su ejemplo y su inspiración. «Mi hermanita quiere ir a West Point por usted», le dijo. «Dice que si una general puede servir café, ella puede hacer cualquier cosa». Carmen sonrió y le estrechó la mano. «Dile a tu hermana que tiene toda la razón, y dile que lo más importante no es qué trabajo tengas, sino cómo tratas a las personas mientras lo haces». Mientras la recepción continuaba a su alrededor, Carmen reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ese momento. La llamada telefónica en Fort Carson había sido inesperada,
pero también había sido exactamente lo que se necesitaba. Un momento en el que las apariencias cayeron y el carácter auténtico quedó expuesto a la vista de todos. A veces las lecciones más poderosas provienen de los momentos más ordinarios. A veces las conversaciones más importantes suceden en cafeterías y salas de descanso, más que en salas de conferencias o centros de mando. Y a veces la persona que te sirve el café es exactamente la persona a la que deberías escuchar con más atención. Las personas silenciosas a menudo llevan consigo las historias más importantes aquí en Estados Unidos. A veces olvidamos que todos los que nos rodean tienen capítulos en sus vidas que no podemos ver solo con mirarlos. La mujer que limpia tu oficina podría estar financiando su doctorado trabajando de noche. El hombre que toma tu pedido podría ser un veterano con décadas de experiencia en liderazgo. La persona que asumes que no sabe nada sobre tu industria podría tener ideas que transformarían tu comprensión de todo lo que crees saber. Si tú fueras el coronel Herrera, ¿habrías pedido disculpas y tratado de aprender de la experiencia? ¿O habrías buscado maneras de minimizar lo que ocurrió? Cuéntamelo en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, donde celebramos la fortaleza oculta y la sabiduría inesperada que nos rodea cada día. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos un comentario. Chat Control Sonnet 4.